doctor. Buenos días, estimados compañeros. En este grupo vamos a hablar sobre la asistencia familiar en Bolivia y la relación con la Constitución. El docente a cargo es el doctor Landriel Pedraza, José, y los integrantes del grupo son Alejandro Césari Saucedo, Jenny Serrate Montero, Marisol Sillo Rojas, Alicia García Ortiz, Sirley Caterín González Padilla. Introducción. Aquí, en este primer punto, vamos a identificar los paradigmas de la institución de la asistencia familiar, solución al incumplimiento en el pago de la asistencia familiar y proposición de políticas públicas. En el marco teórico, en el artículo 8 de la Constitución Política del Estado, en este artículo nos habla de principios y valores fundamentales de las personas y del universo. De las personas, sin distinción, raza, sexo, color o edad. Dentro de este grupo de personas se encuentran los menores. Por eso de ahí que deviene la ponderación de derechos fundamentales. Como por ejemplo, si hay una colisión de derecho entre un menor y una persona mayor de edad, donde tenga que aplicarse estos principios y valores, se aplica el artículo 60 de la Constitución Política del Estado, que habla del interés superior. Ese interés superior, aplicando a los principios y valores del artículo 8, se le aplica con preeminencia a cualquier otro interés, cualquier otro derecho de otra persona normal, común y silvestre. Y dentro de este grupo de personas se encuentran los derechos de los menores. Y de ahí, en aplicación al artículo 60, el interés superior del menor se puede aplicar desde el contexto de la asistencia familiar. Mediante este trabajo grupal, nuestras personas darán a conocer la problemática y paradigmas que generan esta institución, como por ejemplo, sus alcances, logros, carencias, localizar, enfocar posibles innumerables soluciones a grandes incumplimientos en el pago de la asistencia familiar, especialmente en la cual nos referimos a las personas vulnerables que vienen a ser los menores de edad. En este trabajo, aportar el comprender el problema y proponer políticas públicas que incentivan a la protección de los derechos de los menores y sus valores constitucionales. En este artículo del número 8 de la Constitución establece ampliamente sobre los principios y valores, lo cual también abarca principios y valores del niño, niña y adolescente, menores, lo cual aplicamos en el artículo 60 de la Constitución Política del Estado, como lo hacía anteriormente, lo indicaba, lo que habla también sobre el interés superior del menor. El Estado. El Estado en su papel regulador y protector de los derechos fundamentales consagra en nuestra Constitución un significado particular a la protección del menor en su incorporación de la protección del interés superior o como interés superior al menor. Esto siendo inherente a su proceso de desarrollo integral, reconociendo su identidad étnica, sociocultural, también su género, como también a la satisfacción de sus necesidades, tal como podemos evidenciar en el artículo de nuestra Constitución, en sus numerales que vamos a desglosar. Artículo 9. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de lo que establece la Constitución y la ley. Esto entra dentro de las obligaciones del Estado en la protección de los derechos del menor. En su numeral 1, constituir una sociedad justa, armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales. En su numeral 2, garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe. Numeral 3. Reafirmar y consolidar la unidad del país y preservar como patrimonio histórico y humano la diversidad plurinacional. Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos
y consagrados en esta Constitución. Numeral 5. Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo. Numeral 6. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales e impulsar la industrialización a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente para el bienestar de las generaciones actuales y futuras. Este artículo está enmarcado como los principios fundamentales para la iluminación del derecho y protección del menor en el Estado boliviano. Las personas menores de edad en nuestro país se encuentran dentro del grupo de las personas vulnerables. Sin embargo, nos hacemos esta cuestionante. ¿Este término o categorización a qué se debe? Y bueno, tenemos una respuesta. Esto se debe a que principalmente a la incapacidad que tienen los grupos más débiles de la sociedad, en este caso los menores, a enfrentar el impacto provocado por el desarrollo y por circunstancias o características como el sexo, la condición económica, física, cultural o política, y se encuentran en mayor riesgo de que sus derechos sean violentados. Siguiendo con el tema, vamos a hablar sobre la asistencia familiar en Bolivia. Es necesario resaltar que en un proceso de asistencia familiar debe resaltar el respeto mutuo entre adultos. Es muy importante también que el respeto sea para los menores de edad, como también en algunas ocasiones para personas con capacidades diferentes. Es necesario demostrar y probar ante el juez público en materia familiar cómo es que el menor tenía un estándar de vida y cómo gozaba de ello durante el tiempo que convivió con el alimentante. Lógicamente, que no se debe de ver afectado el estándar de vida del menor, mucho menos ser disminuido o afectado por el alimentante, pero aún por el juez público en materia familiar. Resaltamos que la única diferencia entre una obligación de asistencia familiar con una obligación netamente civil es de carácter personal, tanto del acreedor como del deudor. Por tanto, si el alimentante llega a deudar una suma de dinero referente a la obligación alimentaria, debe satisfacer con los intereses compensatorios respecto a dicha deuda y de tal manera se le debe actualizar dicha suma adeudada. Siguiente. El Tribunal Supremo estableció y resaltó en el artículo 147 del Código Civil dicha regla que en las obligaciones que tienen por objeto una suma de dinero, el resarcimiento por el retraso en el cumplimiento solo consiste en el pago de los intereses legales desde el día de la mora. Desde el día de la mora, esta regla rige aun cuando anteriormente no se hubieran debido a intereses y aunque el acreedor no justifique haber sufrido algún daño. De igual manera, la suma adeudada por el tema de asistencia familiar se debe actualizar en cuanto a su valor adquisitivo. Dicha cuestión está resistida por parte de los jueces públicos y abogados actuarios, precisamente por desconocimiento de las normas en la materia. Okay. La ley 603 establece en el artículo 109 el contenido y extensión de la asistencia familiar, que expresa lo siguiente. La asistencia familiar es un derecho y una obligación de las familias y comprende los recursos que garantizan lo indispensable para la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta. Surge ante la necesidad manifiesta de los miembros de la familia y el incumplimiento
de quien debe otorgarla conforme a sus posibilidades y es exigible judicialmente cuando no se la presta voluntariamente. Se prioriza el interés superior de niños, niñas y adolescentes. Continuando con la explicación sobre el tema de la asistencia familiar en Bolivia, vamos a hablar sobre el tema del artículo 19 del Código de las Familias, modo alternativo de suministrar la asistencia familiar. En su numeral 1 nos dice, de manera excepcional y de acuerdo a las condiciones socioculturales y económicas de la o del obligado, a solicitud de la parte interesada y con aceptación de la otra, la autoridad judicial podrá autorizar temporalmente que la asistencia sea suministrada de manera parcial o total por un medio alternativo equivalente a la asignación en dinero. También en su numeral 2 nos dice que el beneficiario o beneficiaria en cualquier momento podrá solicitar la revisión del modo alternativo o solicitar el cambio por pago en dinero. Este artículo está concordado con los siguientes artículos del Código de las Familias, el artículo 8, 10, 109, 118, 120, 123, 127, 415, 434, 445, 447, 448 del Código de las Familias. Muy bien. Sin embargo, este artículo es muy importante porque es una manera de poder cumplir con la obligación de ambos progenitores para la manutención de sus hijos, como un modo alternativo para el cumplimiento de estas obligaciones, ¿no? De la asistencia familiar. Ahora vamos a hablar sobre el incumplimiento de la asistencia familiar, principios y funciones del Estado en el marco de la Constitución Política del Estado. Muy bien, a partir de la aprobación de la Constitución del Estado Plurinacional en el año 2009, los derechos de las niñas y niños y adolescentes han alcanzado el nivel de constitucionalización, es decir, que se hayan inscritos en la ley máxima que rige en nuestro país, que es la Constitución. Este gran avance es nuestra voluntad y la decisión de las bolivianas y bolivianos por defender y proteger y preservar, por supuesto, los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. La Constitución, con el marco del respecto al incumplimiento en la provisión de la asistencia familiar, nos establece en su bloque de constitucionalidad los siguientes apartados, que son los siguientes artículos. El artículo 64 nos hace mención sobre el tema de los cónyuges o convivientes que tienen el deber de atender en igualdad de condiciones mediante el esfuerzo en común, ¿no? Sobre todo en la educación y formación integral de sus niños, mientras sean menores de edad o tengan alguna discapacidad. El artículo 60 es claro, nos dice que el Estado y la sociedad y la familia garantizan, ¿no?, la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente. La Constitución, por supuesto, reconoce a los niños y niñas y adolescentes como titulares de sus derechos, es decir, que estos niños pueden reclamar su cumplimiento y los adultos deben respetar y hacerlos cumplir. En la ponderación de los derechos del artículo 60, ampara el interés superior, como ya se mencionó, por la preeminencia de sus derechos. Se debe encontrar un equilibrio idóneo para estos derechos, es decir, que para encontrar un equilibrio cada derecho, pues debe tener un tratamiento único. Sección quinta. Derechos de la niñez, adolescencia y juventud. El artículo 58 menciona que se considera niño, niña o adolescente a toda persona menor de edad. Y las niñas y niños y adolescentes son titulares de los derechos, como ya se mencionó, en la Constitución, con los límites establecidos, por supuesto, y de los derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo, a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional, y la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones. El artículo 59 no menciona prácticamente que ellos tienen derecho de tener un nombre y un apellido, y esto se concreta cuando tienen pues un certificado de nacimiento, su carnet de identidad
y los padres tienen la obligación de inscribir a sus hijos recién nacidos en el registro civil y así obtener, por supuesto, su primer certificado de nacimiento de forma gratuita como la ley lo ordena. Ahora, el artículo 19, su numeral 1, nos dice que toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada que dignifique la vida familiar y comunitaria. En el artículo 18 nos menciona que todas las personas tienen derecho a la salud. En el numeral 2 nos menciona también que el Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas sin exclusión ni discriminación alguna. Ahora, en el artículo 17, toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural y sin discriminación. El artículo 16, en su numeral 1, dice también que toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación. En el artículo 15, numeral 1, nos menciona también que toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual, que nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes, humillantes, y por supuesto nos hace mención que no existe también la pena de muerte, ¿no?, por este tipo de tratos que vayan a sufrir las personas. En el artículo 9 nos menciona que son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley. Y en su numeral 1 dice que constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización sin discriminación ni explotación, con plena justicia social para consolidar las identidades plurinacionales. En el numeral 2 nos menciona el garantizar sobre todo el bienestar, ¿no?, el desarrollo a la seguridad y a la protección e igualdad, dignidad de las personas, de las naciones, los pueblos y las comunidades, y a la vez fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe. El numeral 4 nos menciona que garantizar el cumplimiento de los principios que son los valores y derechos y deberes reconocidos y consagrados por esta Constitución. El numeral 5 nos menciona que está sobre el tema del acceso a las personas a la educación, a la salud y al trabajo. El artículo 8, en su numeral 2, nos menciona que el Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales para vivir bien. En fin, el cumplir el pago o de la cobertura de una asistencia familiar se iría en contra de todo este bloque constitucional, con toda vez que, como se dijo anteriormente, prima el interés superior del niño, niña o adolescente, y no se puede excusar el incumplimiento de meros formalismos, puesto que estos ya han sido pues vencidos tanto por la jurisprudencia constitucional como la norma constitucional propiamente dicha, y argumentando el incumplimiento en cobertura de la asistencia familiar en cualquiera de sus formas, sin la respectiva fundamentación, en más siendo que el incumplimiento estaría en contra del bloque constitucional, también iría en contra de todos los convenios y tratados suscritos por el Estado Plurinacional de Bolivia respecto al tema de los derechos humanos y derechos de los menores, como sea la Declaración Americana de Derechos Humanos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre las Obligaciones Alimentarias del año 1989, ratificada mediante la ley 1727 del año 1996, el 13 de noviembre. También está la Convención sobre los Derechos del Niño, Observación General número 14 del Comité de los Derechos del Niño, Directrices de modalidades alternativas del cuidado de los niños, Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 64-142. Doy paso a la siguiente diapositiva, por favor. Continuando con el tema, en el punto 2 vamos a presentar casos reales y circunstancias que permiten entender todo el contexto boliviano, analizando lo referido en la Sentencia Constitucional Plurinacional 086
Quebrado 2012 de Sucre, de fecha 20 de agosto del 2012. En la referente sentencia constitucional es la interposición de un amparo constitucional por parte de la señora Máxima Baltázar Quispe contra la señora juez Lilian Giovanna Suárez Jiménez, juez cuarto de partido de familia, en suplencia legal del primero del Alto del Departamento de La Paz, por haber emitido una resolución donde deniega la liquidación de asistencia familiar desde la fecha que se suscribió un documento de fijación de asistencia familiar prenatal, estando la accionante en esa circunstancia en gestación en el año 1998. Entre la señora Máxima Baltázar Quispe con su concubino, el señor Octavio Quispe, a la fecha de la interposición de la demanda de homologación del acuerdo, la menor beneficiaria tendría aproximadamente 13 años de edad. El demandado la accionante el pago por todos los años de que no se hizo cargo al concubino por concepto de la asistencia familiar. Sin embargo, la juez cuarto dio validez al documento suscrito entre el accionante y su concubino y no consideró los años posteriores al nacimiento del menor, porque el acuerdo que habían suscrito las partes tan solo habían reconocido de una asistencia prenatal y no así de una asistencia familiar. Es así que la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compulsando todos los preceptos referentes a la asistencia familiar, los principios y los valores constitucionales, estableciendo que la postura del Estado boliviano en cimentar su estructura en el respeto a los derechos fundamentales reconocidos al nuevo modelo constitucional y al que está arreglado por un órgano contralor de constitucionalidad cuyo rol es el último y el máximo garante tanto de la Constitución como del respeto de los derechos fundamentales. Debe adoptar la medida preceptiva en razón por la cual se tiene que plenamente viable activar el amparo constitucional contra las decisiones judiciales, para que mediante este proceso constitucional se verifique en su caso, se resguarden los derechos posiblemente afectados en la esfera jurisdicción. En ese sentido, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional Plurinacional falla revocar la resolución emitida por la juez Lilian Giovanna Suárez, juez cuarto de partido de familia, en suplencia legal del primero del Departamento de La Paz. En consecuencia, se ordena emitir nuevo auto de vista con las consideraciones establecidas en la sentencia en el plazo máximo de 5 días. Respecto a la presencia en los casos concretos reales, tenemos a bien mencionar las siguientes sentencias, las cuales también son un amparo para establecer hoy en día las asistencias familiares, que es la sentencia constitucional 140 quebrado 2018, S-S3 del 20 de abril del 2018, con respecto a que la asistencia familiar es un derecho de mayor relevancia. También tenemos la sentencia constitucional 0394, quebrado 2018, S4, del 2 de agosto del 2018, con respecto a la flexibilización de los requisitos para el trámite de la asistencia familiar. Estas sentencias constitucionales son las que nos ayudan en lo que son las demandas de asistencia familiar. Un análisis reflexivo sobre el RENAP, si es una solución o un problema del no pago de la asistencia familiar. En concreto, llegamos a deducir que si bien es cierto el proyecto de ley tiene un lado positivo de que los padres o las madres puedan pagar o se hagan responsables sobre la asistencia familiar que ha sido designada por un juez de familia. Pero si bien es cierto, hemos llegado a deducir que en dicho análisis que hemos podido observar entre todo el grupo, es que en todo momento se habla de funcionarios públicos. En todas sus partes, en al menos 10 los que tendrían las restricciones, hablan que los funcionarios públicos no podrán acceder a cargos públicos, que los funcionarios, que los deudores, y en tal sentido. Y no se ha hecho en sí una valoración integral de que hay padres y madres de familia que viven del día a día, que algunos son taxistas, algunos son albañiles, y no perciben un salario fijo mensual. Por lo tanto, aquí se vería una colisión de derechos. Si bien es cierto, el servidor público tiene un sueldo seguro, del cual se le va a poder congelar las cuentas, pero ¿dónde quedan
los padres que viven día a día qué le van a congelar o qué cuenta les van a congelar. Por lo que, en conclusión, podemos llegar a deducir que si bien es cierto se busca el lado positivo, que debe resguardar el interior superior del niño, conforme el artículo 60 de la Constitución Política lo establece, en concordancia con el Convenio de los Derechos del Niño en sus artículos 6, 24 y 27, que también va en concordancia con el artículo 172, inciso 1 de la Constitución Política, y los artículos 1, 2, 3, 5, 7, 8 y 11 del Código Niña, Niño, Adolescente, de precautelar y que el niño se desarrolle de una manera integral. Pero no debemos dejar de lado que un derecho no puede estar superior a otro. Si bien es cierto, la Constitución dice que se debe priorizar el interés superior del niño, pero el gobierno debería adoptar medidas y mecanismos para que se pueda realizar dicha situación, y no así en dicho proyecto de ley hablar solamente de los funcionarios públicos, sino ponerse en el zapato de todas las personas que habitan en el país. Asimismo, hablar que la responsabilidad de los padres no solamente es del padre deudor, sino que de ambos progenitores, por lo que, conforme lo establece el artículo 20 del Código Niña, Niño, Adolescente. Eso sería. Muchas gracias. Muy bueno. Gracias, compañeros, por su atención. Gracias, doctor. Eso sería entonces nuestra exposición de acuerdo a la asistencia familiar con relación a la Constitución. Queridos compañeros, agradecerles por su participación y espero que todos comprendamos y entendamos sobre la situación del tema que hemos hablado. Muchas gracias.